En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de vuelta y pasamos entonces a saludar al diputado de la Democracia Cristiana por la región del Biobío y segundo vicepresidente de la Cámara Baja, Erika Edo. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, ¿cómo estás? Muy buenos días. Diputado, lo primero, por favor, preguntarle por el impacto que tendrá para la región el cierre indefinido, que es lo que ha dicho la empresa de Huachipato. A ver, los impactos, primero, una pérdida de credibilidad en una empresa de manera brutal. Permíteme partir por eso antes de los impactos económicos. Claro, por supuesto. Ayer, y lo vuelvo a reiterar, creo que la empresa nos mintió a todos en la cara desde el principio. Que siempre estuvo en su horizonte tomar la decisión que hoy día tomaron, y así se los expresé a los dirigentes sindicales ya hace bastante tiempo. Cuando cerraron la primera vez, subieron las acciones cerca de un 6%, ayer llegaron casi un 9%, y en promedio el día de ayer las acciones luego de este cierre estuvieron cercanos al 5% al final del día. Quiero decir esto porque creo que la decisión que tomaron es que Holding Cap es un holding que el año pasado tuvo ganancias importantes, sobre 680 millones de dólares, pero este negocio les reportaba unas pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares por año, y por tanto yo creo que la decisión que tomaron es bastante simple. ¿Para qué vamos a ganar 680 si podemos ganar casi 1.000? Sabemos el mal negocio. Y en este sentido nos embarcaron a todos en una pelea, a los dirigentes, a los parlamentarios, al gobierno. Permíteme otra vez decirlo, Mirna, estuvimos a punto de tener una crisis con nuestro mayor socio comercial, que era China, donde exportamos el 40% de nuestro cobre, carne y fruta, finalmente para nada, para que llegaran al mismo punto. Ahora, el impacto en lo económico, vamos a tener probablemente una cesantía en la región del Biobío que se va a inclinar cerca de 3 puntos por estos 20.000 empleos entre directos e indirectos que genera. Vamos a tener un decrecimiento en nuestro PIB, que lo calculan los economistas, principalmente de la Universidad Católica de Concepción, en aproximadamente 1 punto del PIB, y por tanto vamos a volver a enfrentar como región del Biobío otro cierre de una industria importante que era parte del alma de la región del Biobío, y vamos a tener que tener, ¿no es cierto?, un plan de dónde derivar económicamente esos puestos de trabajo que hoy día no van a estar presentes. Ahora, en lo positivo dentro de todo lo negativo es que este es un holding que gana mucho dinero, y por tanto yo espero que las prestaciones o los pagos a los trabajadores se hagan en tiempo, en forma, y que sea un buen plan de salida. Creo que en eso la empresa tiene el deber de aportar. Pero obviamente ayer conversaba con el ministro de Economía, el ministro Grau, que vamos a tener que generar mayor inversión, desacelerar, o sea, no desacelerar, digamos, terminar con este lío que tenemos de la permisología, que tiene proyectos importantes hoy día detenidos en la región del Biobío, ruta Piedemonte, ruta costera, construcción de viviendas que están muy detenidas por el Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a tener que tener un plan, digamos, de sostenibilidad económica para no los próximos meses, yo te diría que para los próximos años. Este impacto va a ser... Claro, a ver, entonces, diputado Aedo, para usted, cuando la empresa señala en un comunicado, ¿no?, que la aplicación de sobretasas no será suficiente para generar los cambios estructurales y asegurar la viabilidad financiera. O sea, hicieron los cálculos, se dieron cuenta que en realidad no se podía. A ver, ¿no hay algo de razón en que lo intentaron, pero no se logró? No, yo no les creo, te lo digo con toda franqueza, miembro. O sea, yo creo que estas decisiones ellos las tenían tomado con mucha antelación, y que lo que les sucedió hace unos meses atrás fue que fue tal la presión, tal el nivel de concordancia que tuvimos distintos actores, no solo políticos, también sociales, laborales, toda la región del Biobío se puso detrás de esto, que incluso cuando se entregaron los primeros guarismos de salvaguardas y todo el mundo los encontró insuficientes, finalmente el gobierno, la Comisión Antidistorsiones, para ser mucho más preciso, llegó a los números que la empresa pidió. Estos números no fueron inventados ni por los trabajadores, son los números que la empresa pidió y que aseguró que le daba sostenibilidad en el tiempo. Finalmente se llegó a esos números. Vuelvo a reiterar, casi nos costó una crisis con el gobierno chino,
Yo soy parte de esas conversaciones. En octubre del año pasado, acompañando al presidente a China, y ahora estuve hace poco con Carlos Carriol, invitado en una visita oficial, y este fue tema. Y después nos sale la empresa que no, mira, la verdad es que no llegamos a acuerdo con otra empresa privada, Moricop, no llegamos a Exacto, acuerdo, y como no eso. llegamos a acuerdo de precio, porque no llegaron a acuerdo en el precio, no se pusieron ambos de acuerdo, entonces hemos decidido cerrar. No, a mí no me convence la explicación de la empresa. Yo creo que esta es una decisión que estaba tomada de antes, y tal vez para mala suerte de ellos mismos, porque ya voy a dejar ese espacio abierto siempre la Ya. duda, pero ayer las acciones de la CAP se fueron todas para arriba, porque el mal negocio dentro del holding finalmente lo cerraron y el mercado reaccionó, y los accionistas premiando esa decisión, subiendo las acciones en promedio al final del día ayer, lo acabo de revisar ahora en la mañana, un 5,54%. Dice Claro. incluso en los datos Ujú. que es de las mayores subidas que ha habido en las últimas semanas en las acciones de una empresa. Claro, lo que pasa es que cuando esto ocurrió en la etapa de crisis, ¿no es cierto? Había varios economistas, diputados, que decían que esto no tenía viabilidad, o sea, que no se podía pretender tapar el sol con un dedo, que esta cuestión iba a terminar, que la empresa ya no era eficiente, ya no tenía sentido, digamos, continuar con esto. Entonces, claro, usted dice la presión social, el efecto económico, social, político, ¿no? Pero al final, ¿no sería que acaso en estos 2 meses, 3 meses que han pasado, lo que se hizo fue sincerar esta realidad? No, yo creo que lo sinceraron ayer, pero esta realidad yo la tenía en claro desde antes, y ese es mi reclamo. Ya. ¿Para qué movilizaste como empresa trabajadores, movimientos sociales, a una región en completa, un país? Movilizaste al gobierno. Yo en esto lo quiero decir, Mirna, me parecieron incluso escuchar críticas destempladas hacia el presidente Boric, que se jugó por entero en esto. Se comprometió al gobierno, se comprometieron nuestras relaciones comerciales. Si este era el convencimiento de la empresa, ¿sabes lo que yo esperaba? Que lo dijese Ujú. con claridad. Este es un negocio que ya no es viable. No, ¿para qué inventaron que necesitaban el 35% de las salvaguardas que se las dieron? Si al final dijeron, mira, si en realidad ni con el 500% de la salvaguarda, esto se salva. Obviamente que lo estoy diciendo de manera exagerada. Correcto. Yo lo que esperaba entonces de los propietarios, de los gerentes, del directorio, era que hablasen con la verdad y con las cartas sobre la mesa, pero no habernos embarcado a todos en esta situación y finalmente que llegasen a la conclusión que ellos tenían de antemano. Ese es mi punto. A mí me carga que nos Claro. mientan, o que a mí por lo menos me mientan en la cara, y lo que siento es que nos mintieron en la cara. Diputado, para pasar a otros temas, solo para cerrar este asunto, el impacto en términos de número de personas que se van a ver afectadas, ¿cuál es el cálculo que hay? A ver, hay un cálculo. Empleos directos, 1.350 personas. Esos son los empleos directos en la siderúrgica. Y de todas las actividades económicas conexas o anexas, ¿no es cierto?, la producción de acero en la región, y también el impacto que tiene en el comercio local más cercano, se habla de una afectación, a lo menos indirecta, de otras 19.000 personas. Por eso hablamos de algo más de 20.000 personas. ¿No es Tremendo, cierto? ¿eh? Mira, los datos de la Católica, Ujú. en el PIB regional, al menos un 1%. Eso es lo que vamos a caer, y veníamos bajo el promedio de crecimiento nacional. Y desde el punto de vista de desempleo, esto podría llegar a afectar hasta un 3% en la cesantía regional. O sea, el No, impacto va tremendo. a Sí, ser es que no, brutal. realmente es una situación muy, muy dramática, particularmente para aquellos que se van a ver directamente afectados. Diputado, necesito pasar a otro tema, perdón que lo que le Sí, cambie por el tema, favor. pero No, 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 estamos dale. con... Gracias. Estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana por la región del Biobío, además segundo vicepresidente de la Cámara Baja. Diputado, el gobierno está planteando solicitar la caducación o caducar, ¿no es cierto?, la concesión a Enel Distribución. Hay expertos que han dicho que, que todo el sistema eléctrico está, digamos, basado en una normativa que tiene más de 40 años. La ex ministra Vivian Blalot decía que este no es un problema de normativa, sino cómo se usa la normativa actual y se utiliza considerando, ¿no es cierto?, las emergencias de los tiempos que corren. Y finalmente cierro con la parte que le corresponde al Parlamento, con una ley de Chao Cables que a lo mejor no va a resolver el problema esencial y fundamental de que se caiga un poste de luz cuando se le viene un árbol encima. Pero ¿cómo es posible que después de 4 años de haber sido promulgada todavía no está el reglamento para que esa ley sea posible aplicar? A ver si me ayuda a entender este tema. Hay un dicho que me enseñaron en la Compañía de Jesús los ignacianos, que dice que lo increíble sucede siempre y nunca supongas lo contrario.
Entonces te voy a dar un ejemplo bien brutal de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados. Ayer aquí votamos en la Cámara de Diputados una ley, escucha bien lo que votamos una ley para postergar el reglamento que hace operativo una ley. Parece un trabalengua. Y que fue la ley de plástico. Que no existe el reglamento también hace 4 o 5 años, desde el gobierno de Piñera, que no se dictó ese reglamento y tampoco se ha dictado en este gobierno. Y te doy un dato más. Esto lo dijo Leonardo Soto, diputado, abogado del Partido Socialista. Por la no sola dictación de un reglamento y por tanto porque no se puede aplicar una ley, un ministro queda en condición de ser acusado constitucionalmente. Que lo dijo ayer un diputado socialista, además abogado. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos leyes que no se han dictado los reglamentos y que hay incumplimiento. O sea, nos abrazamos, se celebra, chao cables, y después, ¿cómo sacamos los cables? ¿Quién se hace cargo? Bueno, no hay reglamento y comienza todo el lobby de algunas empresas. No digo empresarial, de algunas empresas, obviamente, para no hacerse cargo de estos temas. Y lo mismo pasó con el tema del plástico ayer, la cantidad de llamados que hubo de distintas empresas, ¿no es cierto?, para que se aprobara la postergación de esta ley y la entrada en vigencia de esta ley, porque no existe el reglamento. Créeme que fue enorme. Bueno, finalmente se aprobó. Entonces, acá lo que Ya, sucede es que también el mundo empresarial, y a eso es lo que quiero ir más de fondo, se tiene que ya, comenzar a hacer cargo, porque lo que ha pasado con Enel, Mirna, que ha impactado en la región metropolitana, pero yo te cuento lo que ha pasado en Concepción, en la región del Biobío. CGE, que fue una empresa de origen capitales chilenos, ¿no es cierto?, que luego se vendió a España. A mí me tocó ser gobernador de Concepción durante el terremoto del 2010, por eso es que lo digo con bastante conocimiento de causa. Esa CGE, hoy día que fue nuevamente vendida a capitales chinos, hoy día es una empresa desmantelada. Yo lo dije así en una entrevista, permíteme hacer propaganda un sí, poquito, de una conferencia de la radio Biobío en Concepción el sábado pasado. CGE es hoy día en la región del Biobío una empresa desmantelada. Tú vas, el que te abre la puerta, es el mismo que te sirve el café, el gerente de operaciones y además el gerente general del área. O sea, es una empresa desmantelada, con muy pocos equipos técnicos. Entonces, lo que se vivió, por ejemplo, en Biobío, es que también tuviste durante 4 o 5 días a una inmensa cantidad, más de 40.000 clientes sin conexión en la comuna de San Pedro y Coronel. Eso que pasó en Biobío es lo que también sucedió en la región metropolitana. Entonces, cuando tú ves una empresa gigantesca como Enel, porque es gigantesca, no es solo distribución, también es generación, ¿no es cierto?, energética, son empresas que hoy día su rentabilidad está muy basada en el cobro de cuentas, pero en poco servicio a sus clientes, y a eso me refiero yo con que se ha ido desmantelando estas empresas. O sea, puedes entender que en cualquier teléfono, no voy a mostrar mi teléfono, pero en cualquier teléfono, tú sabes por lo menos con 5 días y hasta 7 días de anticipación cuál va a ser la cantidad de agua que va a caer, cuáles van a ser las velocidades de los vientos que vas a tener, es decir, si vas a enfrentar una situación catastrófica. Pero como estas empresas las han ido desmantelando para rentabilizarlas más, obviamente que no tienen después los equipos adecuados para poder responder a las emergencias. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, y en ese sentido yo creo que el gobierno ha dado una señal muy clara. La partió dando Alberto Unduaga. Yo creo que en esto lo cortés no quita lo valiente. Alberto, que no solo es compañero digamos, de la Cámara de de partido, Diputados, en la bancada claro. de la democracia cristiana, además es presidente de la democracia cristiana, y creo que el gobierno ha dado una señal que es bastante clara, que es caducar estas concesiones de empresas que lo están haciendo mal, porque además misma todo esto se da en medio de las alzas de las cuentas de luz que van a llegar incluso un 40 o más por ciento. Entonces le cuesta a la ciudadanía entender, me cobran más caro, si me atraso me cobran intereses y multas y no me dan un buen servicio. A mí me parece que está bien la señal de decir, mira, podemos caducar esta concesión. Ahora entiendo que eso no es fácil, mismo, no es tan fácil llegar y caducar, porque también tienes que decir, bueno, caduco este servicio, ¿a quién se lo entrego? ¿Y quiénes te quedan para dar este servicio? CGE, que lo está haciendo mal en Biobío, No, o sí. Frontel, o sea, es como un círculo de pura gente o de empresas que esto lo están haciendo mal hoy día.
Claro, pero usted lo acaba de decir muy bien, diputado. Esto es, primero, un proceso súper difícil. O sea, suena muy bonito, está muy bien, que se golpee la mesa, no es así, pero aquí hay varios temas, falta de inversión, van a decir que, bueno, nos congelaron la tarifa, entonces aquí no ha habido la posibilidad, ¿no es cierto?, naturalmente de poder hacer las inversiones que se requieran, porque además esas inversiones cualquiera sea, la empresa siempre va a decir, bueno, pero lo tiene que pagar el usuario. Recuerda lo que pasó con los famosos medidores inteligentes que nunca fueron tan Así es. inteligentes. Entonces, hay un tema súper complejo acá. Yo lo veo muy difícil de muy difícil resolución. O sea, no es de fácil resolución. Yo por eso, Mirna, trato de ser lo más franco en lo que te estoy planteando, o no solo trato, prefiero hablar con franqueza, porque esta es una señal política muy fuerte, pero que obviamente no es fácil de implementar, por lo mismo que tú estás diciendo. Pero creo que hay que dar esa señal. Y también decirle a las empresas cuando te están engrupiendo, para que ocupe ese término, porque lo que tú dices es cierto. Las empresas te van a contestar, sí, lo que pasa es que estuvieron congeladas las tarifas. Sí, pero ellas siempre supieron que congeladas las tarifas llegaba un momento de pagar esas cuentas y por tanto sabían que iban a tener acceso a ese dinero, ¿no es cierto?, hacia el futuro y ese futuro es ahora. Entonces también podían haber hecho esa inversión sabiendo que iban a tener el retorno por parte de la empresa. Yo lo que creo, y por eso te lo decía al principio, y es la experiencia que por lo menos yo he visto en Concepción, en Bio Bio, es el desmantelamiento de estas empresas, es decir, estrujar las empresas y sus ganancias a costa de qué? De desmantelarlas. Y cuando digo desmantelar es poco personal, menos personas, menos equipos técnicos de soporte, más lentitud en la respuesta. Y eso simplemente el efecto que tiene hoy día frente a crisis climáticas como las que estamos viviendo ahora y seguramente vamos a seguir viviendo hacia el futuro, no resiste, te fijas, porque no dan el No, servicio sí. adecuado. Y la tarea No, que nosotros tenemos en sí. el Parlamento y el gobierno, y yo creo que aquí el gobierno, le quiero pasar un mensaje al gobierno, es que si Ujú. sigue el gobierno, este u otros, o los que estuvieron atrás, aprobando leyes o generando leyes que al final no tienen reglamento, es decir, que son inoperativas en los hechos mismos, entonces esos ministros tienen que empezar a pagar con acusaciones constitucionales y no puede salirte gratis que hayas aprobado una ley de plástico y hoy día sea inaplicable, que hayas aprobado una ley chao cable y que hoy día sea inaplicable. O sea, creo que eso también es engañar la fe pública a las personas. Te fijas, celebramos leyes que tienen cero efecto de estos concretos. Ya, es un tema bien complicado y como digo, además se pasaron la Ojalá se pelota por haga la ahí. luz en este tema, ¿no? Claro, no, es que está, Está difícil. francamente, no, y aparte que cuando uno ve, mire, cuando uno ve las fotografías de los cables, cómo cuelgan 800.000 cables en un poste eléctrico, es una cuestión, pero que uno dice de un nivel de subdesarrollo, porque ya eso no tiene ni Mira, siquiera camino al desarrollo, subdesarrollo Mira, total. y te puedo agregar 30 segundos en algo. ¿Sabes Sí. lo que yo veo con mucha preocupación? En el estallido del 2019 yo escuché a grandes empresarios de este país decir, wow, esto es una reflexión, necesitamos cambiar nuestras actitudes, lo que estamos haciendo. ¿Sabes lo que veo ahora? Y lo digo con preocupación. Yo creo que se están otra vez poniendo las semillas a un descontento social brutal, es decir, 40 o más por ciento de alza en las tarifas, con este nivel de servicio, sin respuesta. Estoy hablando de esta situación. O me voy a CAP, una empresa que no es capaz de decir que mira, este negocio no es viable, tenemos que cerrarlo y tenemos un plan de salida que es este. Lo te engrupen, te hacen casi pelear con tus socios comerciales, movilizan a la gente, después para llegar al mismo punto. Yo creo que el mundo debería hacer un llamado a que actúen con más responsabilidad. Yo creo que comienzan también ellos a sembrar las tempestades que pueden cosechar en el futuro. Pero no recuerde que el día domingo, el ex presidente de la SOFOFA, von Mühlenbrock, decía que ya estaba bueno ya que los empresarios siguieran pagando la fiesta. Acuérdese de esa declaración Eh, que hizo. ¿Y cuál fiesta han pagado? Yo siento que la gente ha pagado la fiesta. Yo pagué la fiesta, esa es mi experiencia. ¿Cuál fiesta han pagado ella? O sea, malas las declaraciones de von Molenbeek porque si ellos sienten que están aburridos de pagar la cuenta o la fiesta, voy a seguir en esa línea. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Cobrar la fiesta? No, no sé. Malas las Ya. declaraciones.
Así diputado, se nos va acabando el tiempo. Quiero saber lo siguiente. Oye, Ayer hubo un protocolo de acuerdo en el Senado para lograr destrabar la reforma a las pensiones, planteando 3 puntos que son esenciales. Uno de ellos tiene que ver con subir las pensiones aquí y ahora, o sea, ahora las pensiones de ahora tienen que ser subidas, establecer un sistema de seguridad social, y hay un tercer punto que no lo tengo a la mano, pero lo voy a encontrar. Pregunta, aquí está, pero el tercer punto es... Claro, dice equiparar la situación de las mujeres respecto de, de las pensiones de los hombres. mm, Ok, primera cosa, ¿es esta una buena señal de lo que pasó ayer, pensando que ya no va a haber ningún tipo de votación antes de las elecciones municipales? Eso ya se descartó. es una buena señal y me Ya, contenta que se haya dado esta señal. Yo la valoro mucho y creo que la derecha comenzó a entender algo que para mí era fundamental y que lo he transmitido a los líderes de la derecha en los últimos 2 meses, desde que soy vicepresidente de esta Cámara. La derecha no puede seguir estirando el chicle en un tema que es crucial y que va a ser cada vez más presente en el país, porque los jóvenes de hace 44 años atrás hoy día se están jubilando masivamente. Pero los jóvenes que tenían 20 años en los 80, hoy día, 44 años después, tienen 64 años. Es decir, esa masa de jóvenes de los 80 es la que se va a comenzar a jubilar ahora con mucha fuerza. Y en ese sentido, yo creo que la derecha se estaba equivocando en la perspectiva de que es bueno tener hoy día un acuerdo de pensiones con un gobierno de izquierda. ¿Ok? Así lo voy a decir de esta manera bien pragmática. Porque chutear este problema hacia un posible gobierno de derecha, ahora no digo probable, digo posible, porque veo que se abrió bastante la competencia, era un error estratégico para la derecha. Porque no iba a tener, porque eso ha sido los últimos 15 años de la historia de este país, podía ganar el gobierno, pero no iba a tener la mayoría parlamentaria para llevar este tipo de acuerdos. Y creo que se le iba a hacer muy difícil a la derecha llevar adelante después una reforma de estas características. Por eso creo que era mejor hacerlo ahora, y yo siento que han entrado en razón. Yo creo que Belén Matei aquí ha jugado un rol, aunque no aparece, pero yo creo que lo ha jugado teniendo a sus parlamentarios, y me parece que eso finalmente le hace bien al país. Mira, el otro día cuando estuvimos con el presidente Lula, Mirna, ya. andábamos con corbatas parecidas, pero el presidente Lula, cuando se reunió con nosotros como mesa y con diputados, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Él nos dio un mensaje, o sea, no, nos dijo, yo gobierno, soy el presidente de Brasil, no soy mayoría en el Congreso y acabo de aprobar una reforma tributaria con fuerzas de la derecha en el Parlamento. Un gobierno no puede pretender que su proyecto, y mostró una hoja como yo lo estoy haciendo, que su proyecto sea aprobado como entró. La gracia de la democracia es dialogar hasta el final. Y yo creo que eso también este gobierno y el presidente Boric lo han aprendido. Ellos no podían pretender aprobar como ellos soñaban su reforma. Esto es con conversación, es con diálogo, es cediendo las partes. Y creo que ese ejercicio que la ministra Jara, a quien expreso mi admiración por su paciencia, eh, lo aprendieron y lograron este acuerdo, este protocolo, que va a significar una buena noticia para el país. Tal vez no será el crecimiento de las pensiones como todos soñábamos, pero va a haber crecimiento en las pensiones, vamos a igualar la situación de mujeres y hombres, y quienes hoy día se están pensionando van a sentir que su pensión mejoró, no solo por este acuerdo, sino que también porque en este acuerdo va amarrado la PGU, ¿no es cierto? Esta pensión garantizada universal a 250.000 pesos que se van a agregar a tu pensión. Y yo creo que eso es una buena noticia para el país, yo la celebro, y los vilipendiados 30 años de acuerdo, creo que comienzan a volver en gloria y majestad, que la política es acuerdos misma, no hay que avergonzarse de los acuerdos, y por eso me parece bien que la derecha, un gobierno de izquierda, una ministra de Trabajo, que además milita en el PC, y Marcel Socialista, acompañado de todo el espectro político, logren este acuerdo. Yo quiero poner mucho énfasis en eso, porque de verdad creo que hicimos un cambio de giro interesante en estas últimas semanas. Ya pues, diputado Erika Edo, diputado de la Democracia Cristiana por la región del Biobío y segundo vicepresidente de la Cámara Baja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga Muchas buen gracias, que día. esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana. Que tengan un buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.